Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Voy a hablar sobre lo que es el hash. Bien, para entrar un poco más en contexto, definimos el hash como una función criptográfica que se define como un algoritmo matemático, el cual es capaz de transformar un tipo de dato arbitrario en una nueva serie de caracteres con longitud fija. ¿Ya? Bien, en este tipo de hash hay una gran variedad, la verdad, pero los principales o más usados son el MD5, el SHA y el Blake. Y en ciertas ocasiones podemos ver el Ripple, pero no tan seguido, ¿verdad? Y aparte de estos hay una mayor variedad que son en su mayoría derivados de los mismos, pero no son tan comunes. Así que vamos a hablar de los más usados, ¿no? El MD5. ¿Qué hace un MD5? ¿Qué es? El MD5 es un protocolo criptográfico que se usa para autentificar mensajes y verificar el contenido y las firmas digitales. Cuando éste envía un archivo por internet, ¿cómo se sabe que ha llegado intacto? Debe llamar al destinatario para comparar el archivo que recibió con el que usted envió. Gracias al algoritmo de hashing MD5 no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque este se basa en una función hash que verifica que un archivo que ha enviado coincide con el que ha recibido la persona a la que se lo ha enviado anteriormente. MD5 se usa para el cifrado de datos, pero ahora se utiliza principalmente para la autenticación, es decir, para la comprobación y de la veracidad de la información, que sea idéntica y la misma tanto de la que se envió sin sufrir ninguna alteración hasta la que lo recibe el destinatario, pues no. El RIPE, o no tan utilizado como el MD5, pero bueno, es un grupo de funciones hash que fue desarrollado por Hans Dobertin, Anton Boslers, Bart Prenell en 1992. La idea de desarrollo de Ripen se basa en MD4. Esta es una tecnología anterior a MD5, de la que acabamos de hablar, que en sí misma es una función hash débil, pero esta está desarrollada para funcionar bien con procesadores de 32 bits, es decir, con una computadora de menos recursos, ¿no? SHA. SHA es la que usaremos o la que veremos más seguido, pues, ¿no? En el uso criptográfico. El SHA es similar en su forma de operación al MD5, pero produce un resumen de 160 bits, más largo que este y que el de cualquier otro algoritmo de autenticación de los usados con anterioridad. Aunque todavía no ha sido muy criptoanalizado, la longitud de su resumen lo hace menos proclive que otros algoritmos de este tipo a los ataques exhaustivos. Se considera que SHA-1 es el sucesor de MD5. Esta en su primera versión, una función hash anterior y ampliamente utilizada según los informes. Ambos están comprometidos. En algunos círculos se sugiere que se usa SHA-256 o superior para tecnología crítica. Los algoritmos SHA fueron diseñados por la Agencia de Seguridad Nacional y publicados como un estándar del gobierno de Estados Unidos. Tener en cuenta que SHA tiene una gran variedad, desde el SHA-1, SHA-2, SHA-3 y otros derivados, pues no. El más usado, como vemos aquí, es el 256, que tiene una longitud máxima de salida muy indiferente de la cantidad de caracteres que son los que forman en la entrada, y una salida de 64 caracteres, ¿no? Claro que dependiendo del tipo de SHA que sea, del hash, variará su longitud de salida. No todos son iguales
y no todos tendrán la misma cantidad de caracteres de salida entre los tipos, pues no. Bien, vamos a hablar sobre las tecnologías más actuales, como lo es el Blake 3, el cual reduce el número de rondas de 10 a 7, esto haciéndolo mucho más óptimo. Muchos cifrados de bloques se definen especificando una ronda, que consiste en una serie de bloques de construcción que se componen juntos para crear una función criptográfica que se ejecuta varias veces. Si bien esto seguramente otorga una mejor significativa en el rendimiento, es poco probable que sea el factor más importante detrás de la velocidad de Blake 3. De hecho, también pasa a utilizar estructuras de árbol binario para permitir un grado ilimitado de paralelismo. ¿No? Bien. Ahora, pongamos un ejemplo. Estamos usando para hacer un poco más didáctico, más comprensible, estamos usando un convertidor online que usa SHA-1. Como lo decía, es un convertidor criptográfico que actualmente no es tan usado por la baja seguridad que tiene, pero para términos educativos creo que es suficiente, pues no. Como vemos, tenemos la opción de introducir un URL o un tipo de archivo, pero en este caso vamos a hacerlo con una sola palabra, un nombre para ser exactos. Ingresamos Paulina, ponemos de empezar y no tenemos la opción de introducir una clave, de definir una clave, la que nosotros querramos. Esta va a ser la que nosotros usaremos para desencriptar, pues no. Ahora, vemos que el valor generado en hash son convertidos en hexadecimal. Esto va a variar mucho de si una letra o vocal es mayúscula, minúscula, si todas son mayúsculas, todas son minúsculas o tienen un punto. El valor de salida va a ser muy diferente. No va a ser igual. Aunque nosotros pensemos que solo es una simple letra o el tamaño. No es así. Bien, hemos usado otra página en internet para hacer el inverso. En esta página podemos descifrar MD5, SHA-1, 256, 3284, 512, entre otros. Pues no. Ahora, nosotros hemos copiado lo que es el hexadecimal, el primer hexadecimal. Lo hemos copiado, lo hemos pegado y aquí nos detecta qué tipo de SHA es, dependiendo de la longitud de caracteres. Aquí nosotros vemos que nos dice que el algoritmo es SHA-1 y cuando se lo descifra o se lo convierte de manera inversa nos da el mensaje exacto, que es Paulina. Y también nos da el valor criptográfico o el valor de salida en MD5, 256, 3284 y 512. Esto sí lo queremos ver en otros tipos de SHA. Bien, hay unos puntos que hay que tener en cuenta. El hash no es capaz de reconocer errores humanos como faltas ortográficas, errores de puntuación, variación de tipos de letra. Esto es lo que decía hace un momento. Aquí vemos un ejemplo más visual donde tenemos distintos tipos de entradas, desde una palabra hasta oraciones, ¿verdad? Con distinto orden de letras y todas tienen una función criptográfica de hash, ¿no? Y todas tienen una misma salida. Hay 40 caracteres de salida para todas. Y si nos damos cuenta, el valor de entrada es muy variable. Esto en el caso de SHA-1, tenerlo en cuenta. Bien, hay unos puntos clave que
hay que tenerlos muy presentes. Que están libres de colisiones, es decir, que significa que no deben asignar dos hashes de entrada al mismo hash de salida. Pueden ocultarse. Debería ser difícil adivinar el valor de entrada de una función hash a partir de su salida. Deben ser amigables con los rompecabezas, es decir, que tiende a ser complicado seleccionar una entrada que proporcione una salida predefinida. Por lo tanto, debe ser elegida de una distribución que sea lo más amplia posible. Casos. Un ejemplo real es que en la de empresas de antivirus como Kaspersky Lab utilizan las funciones criptográficas hash para detectar malware. ¿Cómo lo hacen? Utilizan los valores hexadecimales, que son las salidas de los hash, lo registran en una base de datos y al estar registrado en una base de datos e instalado en un computador o en un teléfono, están registrados en una base de datos y lo reconoce. Lo que hace es buscar ese malware en el teléfono o en una computadora. De encontrar ese tipo de hash de salida, procede a bloquearlos. Eso en sí es el tipo de función del hash, pues no. Bien, nos da mayor privacidad. Tal y como las compañías discográficas y cinematográficas crean listas de hash rechazados para proteger sus datos. También existe una lista de hash de malware y muchas de ellas son de acceso público. Estas listas o firmas de malware están conformadas por valores hash de piezas de malware o de algunas partes pequeñas y reconocibles de estas piezas. Esto es lo que comentaba hace un momento, pues no. Y esto sería todo. Para hacer un ejemplo más preciso de los hash, es lo que conocemos hoy día como blockchain o las criptomonedas, el Bitcoin. Como bien sabemos, podemos minarlas. ¿Y qué es lo que las hace segura? De que no existen dos monedas idénticas con un valor de salida en el mundo. Solo hay una y la hace totalmente inalterable y más segura que muchas monedas en la actualidad, ¿no? Antes era un poco más fácil de generarlas, consumía menos recursos, pero en la actualidad se ha hecho más complicado y la cantidad de recursos a utilizar es mayor, bueno, ya que hay una gran demanda por estos y hay muchas personas minando este tipo de criptomonedas y haciéndolo más costoso. Muchas gracias.